Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Filosofía desde el Caribe. Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montiel-Nava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. Hola, muy buen día, gracias por acompañarme en un episodio más de Filosofía desde el Caribe. El día de hoy se tratará el tema de la ciudad de Dios de San Agustín. Recuerda seguirme en mis redes sociales, activar las notificaciones, ya sea aquí en YouTube, en Spotify, ya sea que lo quieres ver o solamente quieres escuchar, tienes diferentes opciones. Yo ahorita me acordé de estos trucos, ¿no? Que se utilizan, o estrategias, bueno, más que trucos, estrategias que se utilizan, ¿no? Si llego a 3000 likes, hago otro episodio, o si llego a, no sé, este video llega a muchas vistas, bueno, por lo menos más de 37, seguiré con estos videos. Bueno, no, es una broma, me estaba acordando de los diferentes videos y en ocasiones cuando empezamos en esto, pues dices, ¿cómo lo haces para atraer más gente? ¿No? Hay un montón de videos donde de repente te dicen, siempre tienes que motivar a la acción, es decir, seguirme, darle me gusta, haz algún comentario, ¿no? Eso atrapa a la comunidad y hay diferentes trucos que poco a poco voy adquiriendo y que también veo en diferentes podcasts, ¿no? Este podcast al principio me decían que iba a ser complicado. ¿Por qué? Porque es de filosofía y en ocasiones la filosofía no suele ser tan atractiva o no hacemos la filosofía tan atractiva. Mi intención, mis objetivos de este canal es hacer precisamente la filosofía de una manera más tranquila, amena, no sé, que vayas escuchando el podcast manejando o a lo mejor manejando en la bicicleta, corriendo, trotando, saliendo a caminar con el perro, con la perrita, y ahí es cuando tú dices, voy a escuchar el podcast de Filosofía desde el Caribe. Pero para que no se te pase, y estoy teniendo una racha de 3 o 4 episodios consecutivos, activa las notificaciones. Digo, puede ser que tu cabeza está en 1000 cosas y no quiero que estés pensando, ¿cuándo va a publicar otro episodio Juan Montiel de Filosofía desde el Caribe? Despreocúpate, solo activa las notificaciones en cualquiera de estas redes y pues bueno, ahí vamos a estar en contacto. Bueno, ya de este pequeño preámbulo, introducción, motivándote a que me sigas y que le des like y que compartas y todo esto, vamos un poquito a hablar sobre la ciudad de Dios de San Agustín. Probablemente ya has escuchado sobre quién es San Agustín, probablemente no, o por qué es San Agustín, por qué Agustín de Hipona, por qué, cómo le llamamos, no, también depende mucho de la cuestión de la creencia. Cuando doy este tema, y he estado siendo muy recurrente en los temas de ética, posiblemente no sea completamente intencionada, pero sí, la verdad se me facilita un poquito más, ya que son parte de los temas que doy, o agarro fragmentitos o ideas de los temas que doy en clase acá en Chetumal, y digo, en ocasiones el trabajo doble es algo complicado. Me encanta preparar clase, me encanta dar clases, tanto así que cuando fue un momento complicado de poco trabajo, es decir, pocas horas que tenía, fue un buen momento, fue un momento para hacer este podcast. Es decir, pues, si no tengo tanto espacio, no sé si sea una necesidad narcisista, espero que no, psicólogos, psicólogas no me analicen o no lean ya ven que luego hay quienes se dedican a ver las posturas, ¿no? A ver si esta postura es que esta y esta la otra, no, espero que no sea así, sino simplemente fue un momento donde estaba llegando casi la ciudad y no había tantas opciones. Ahorita ya gracias a Dios se me están abriendo las opciones para seguir trabajando y dando clases. Y durante ese tiempo dije, bueno, ahora sí ya puedo continuar con Filosofía desde el Caribe. Ya hice un año, no hice una versión de aniversario, pero a lo mejor algún día lo voy a hacer. Así como estoy en este podcast, también estoy en otro que se llama Historias de Ficción, Miedo y Otros Relatos, donde ahí escribo, a veces me mandan por ahí algunas cartas sobre relatos de fantasía o ficción, ¿no? Es meramente literatura de ficción. Así que ya sin tanto preámbulo, ahora sí,
la ciudad de Dios de San Agustín. Pero antes de ir con lo que es de lleno con la ciudad de Dios, vamos a entender un poquito a lo mejor quién es San Agustín, su nacimiento, familia, juventud, una juventud que tuvo rebelde, la conversión al cristianismo, la carrera eclesial, las obras teológicas, la doctrina de la gracia, la muerte y el legado. Y algo de lo que hay que tomar en cuenta cuando se hable de San Agustín es la gran influencia que existe Platón en la filosofía de San Agustín, incluso para comprender esta idea de la ciudad terrena, ¿no? Nos va a recordar, y la ciudad divina nos va a recordar a lo mejor un poquillo el topos Uranus en el sentido platónico. Así que es muy importante. Si sabes algo de Platón, ahí te va a hacer recordar. Y si no sabes nada de Platón, pon en los comentarios y dime si quieres que hagamos algo sobre el mito de el mito de la caverna. Bueno, es un clásico, pero sí, a lo mejor podemos hablar también del topos Uranus o esta influencia que tiene Platón en San Agustín, y así como se habla mucho de lo clásico, de que también Aristóteles tiene una gran influencia en Tomás de Aquino, pero eso es tema para otro podcast, y si te interesa también anótalo en los comentarios. Pero bien, vamos a ver un poquito, hay que entender a San Agustín desde su historia. Un consejo, si quieres tomarlo, no me lo estás pidiendo, pero si te sirve, tómalo. Cuando vayas a leer algunas obras de filosofía o literatura, poesía, de lo que gustes, siempre es importante leer un poquito la bibliografía. Bueno, mi recomendación es que leas la bibliografía del autor para entender también su contexto, su contorno, la manera, en el momento histórico en el que se encuentra, porque ahí vamos a encontrar muchas lucecitas de por qué escribe de esa manera, ¿no? Se habla de Kafka y la metamorfosis, Poe y sus poemas, ¿no? Entonces es importante entender ese contexto, ya que en el contexto en el que vivimos nos va a ayudar a comprender por qué pensaban de esa manera. Así que bueno, San Agustín, nacimiento y familia. San Agustín de Hipona nació en el año 354 después de Cristo en Tagaste, Numidia, actualmente es Argelia. Provenía de una familia de clase media y su madre, Santa Mónica, tuvo un papel crucial en su vida espiritual. De hecho, tanto San Agustín como su madre, Santa Mónica, los dos son santos. Para ser santo es todo un proceso que viene desde siervo de Dios, siervo de los siervos de Dios, lo que es la beatificación, y otros por ahí a lo mejor se me están pasando, pero y ya después llegará la canonización también, a lo mejor más adelante. Invitaremos desde la perspectiva teológica y desde el pensamiento cristiano católico ver esta idea de cómo se llega a ser a ser santo, ¿no? Pero en este caso, Santa Mónica se hablaba de que ella rezaba tanto, tanto, tanto para que se convirtiera su hijo Agustín. Digo que hay datos históricos de San Agustín, pero también no quiero decir que San Agustín era, no sé, como una especie de fichilla, ¿no? Como hablando de nuestros tiempos, pero bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos, ¿no? Y en el caso de San Agustín, un gran apoyo fue su madre, Santa Mónica. De juventud, pues, tuvo una juventud rebelde. Durante su juventud, Agustín llevó una vida desordenada, buscando los placeres mundanos y explorando filosofías diversas, ¿no? Para ese momento, por eso su mamá se metía mucho en esta parte de oración, en la conversión de San Agustín, porque buscaba los placeres mundanos. Y esto es un elemento muy importante, por eso les digo de la construcción de la bibliografía de la persona. Cuando hablamos de una persona que habla de los placeres mundanos, podemos entender por qué San Agustín nos habla de una ciudad terrena y una ciudad divina. Él experimentó, digo, no te estoy motivando que experimentes cosas mundanas para que después lo que se considera o lo que consideran algunos o algunas como mundanos, no quiere decir que yo lo hago, soy un mundano, no, lo que se considera, consideraba en este tiempo, pero cómo es ese elemento muy importante para que San Agustín pudiera hacer esa separación. Y regresemos un poquito a Platón, cuando nos habla que el cuerpo es la cárcel del alma porque no nos permite estar en el topos Uranus, o nos condiciona o nos motiva a hacer cosas que probablemente no queremos hacer, ¿no? Se convirtió al cristianismo, su vida cambió radicalmente cuando, influenciado por las predicaciones de San Ambrosio en Milán, se convirtió al cristianismo y fue bautizado por él. San Ambrosio fue una figura muy importante. Al escucharle estas predicaciones, digo, San Agustín era muy bueno en retórica, era una persona muy inquieta intelectualmente, tanto así que llegó con San Ambrosio, tuvieron grandes discusiones,
Y ahí es donde logró de una manera filosófica, racional y teológica, muy probablemente, llegar a esta concepción de la conversión, ¿no? De la conversión al cristianismo. La carrera eclesial, después de su conversión, San Agustín se dedicó a estudiar y promover la fe cristiana, fue ordenado sacerdote y se convirtió en obispo de Hipona. Y algo importante en esta parte, San Agustín, bueno, se convierte, llega a ser sacerdote, llega a ser obispo, y ahí vemos como que, esta idea del paganismo, o bueno, de lo mundano y de filosofías diversas, llega a una conversión total y se convierte a sacerdote, y no solo en sacerdote, sino también en obispo, ¿no? Hay quienes hablan que, San Agustín iba entrando, una de las anécdotas de San Agustín, iba entrando a la iglesia, ¿no? Él ya siendo obispo, y de repente alguien le grita: San Agustín, yo soy aquella. Y voltea a San Agustín y dice: pero yo ya no soy aquel. Más allá del hecho del yo ya no soy aquel, así como que no manches, Agustín, pues salúdala, ¿no? Por lo menos. Pero es el sentido de la conversión, el sentido donde ya no eres aquella persona, pero ahora eres esta otra que se convirtió. Sus obras teológicas, es conocido por sus numerosas obras teológicas, filosóficas y pastorales, incluyendo las Confesiones y la Ciudad de Dios, que es el fragmento que vamos a hablar, y que ha tenido una profunda influencia en la teología cristiana y también en la filosofía, ¿no? Tenemos estos textos muy importantes de lo que es de la vida de San Agustín. Agustín desarrolló la doctrina de la gracia divina, argumentando que la salvación es un don de Dios, que no puede ser obtenido por méritos propios. Esta enseñanza fue central en sus debates teológicos, especialmente contra el pelagianismo. Hay que situar también a San Agustín en la época de la patrística. Es un elemento muy importante hablar San Agustín y tomarlo en la patrística. Muerte y legado. San Agustín falleció en el año 430 después de Cristo durante el asedio de Hipona por los vándalos. Se llegó ahí a la ciudad de Hipona, vandalizaron todos, y San Agustín, pues bueno, ahí quedó. Su legado perdura como una de las grandes figuras muy importantes del cristianismo y de la filosofía occidental, y siendo venerado como santo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Recuerden que hay una separación en esta iglesia, en lo que es el cristianismo con la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Pero es importante como la figura de San Agustín, que él es mucho antes de esta separación. Pero vamos a lo que les comentaba, el fragmento de San Agustín, fragmento de la Ciudad de Dios, en el libro 14, capítulo 28, podemos encontrar ahí el siguiente texto, y cito: dos amores, por tanto, han dado origen a dos ciudades, el amor propio hasta el desprecio de Dios, a la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, a la celestial. La primera se gloria en sí mismo y la segunda en Dios. La primera busca la gloria de los hombres y las mujeres, y la segunda de Dios. La primera está dominada por la soberbia, la segunda por la humildad. La primera se envanece en sus príncipes, la segunda se gloría en la cruz de su Señor. La primera persigue a los que la oprimen y la segunda ora por ellos. En ambas, sin embargo, hay mezclados buenos y malos, hasta el tiempo de la separación final, cuando el juicio los separe unos de otros. Entonces tenemos este texto donde enfatiza mucho la idea de dos presencias, de dos amores, uno hacia nosotros mismos como seres humanos y otro hacia Dios, ¿no? Hace énfasis todo este texto, todo este fragmento nos habla de esta separación. Dice que habitamos tanto, no dice que solamente aquellos son buenos, habitan en la ciudad de Dios, o aquellos malos habitan en la ciudad terrena, sino que en ambos hay mezclados, en ambos hay buenos y malos, hasta el día de la separación, hasta el día del juicio final, donde realmente existirá, donde se dará, según este relato escatológico, la cuestión de la separación de los buenos y los malos. Este fragmento de la Ciudad de Dios resume la visión de San Agustín sobre la ética y la moral. Dos amores fundamentales dan origen a las ciudades, que es la terrena
las ciudades, que es la ciudad terrena y la ciudad celestial. ¿Dónde te ubicas? Es por eso que comentaba al principio que la figura de Platón es muy importante en este tiempo, ¿no? En los tiempos de reflexión de San Agustín. Recordemos que les llegan las traducciones árabes y judías a Agustín, y entonces con base en ellos empiezan a retomar todo este tipo de lectura, toda la filosofía platónica, y una vez estando ya inmerso como sacerdote, como obispo, retoma estas enseñanzas de Platón y trata de enfocar esta idea de la separación de entre lo humano y lo terrenal, lo humano y lo celestial, entre la ciudad terrena y la ciudad celestial. Esta idea de que es lo mejor que le puede pasar al ser humano según Platón, pues bueno, morir, porque así ya su alma se desprende de este cuerpo y llega al mundo de las ideas. Pero bueno, el amor propio hasta el desprecio de Dios. Este amor, sacado del texto, este amor es el fundamento de la ciudad terrena. Se caracteriza por la búsqueda de la gloria propia, el orgullo y la soberbia. Los que viven en la ciudad en esta ciudad, buscan el poder, la riqueza y la fama. Es decir, estamos en la ciudad terrena, no quiere decir que solamente aquí, los celestiales allá, sino que aquí estamos compaginados hasta el día del juicio, estamos juntos hasta el día del juicio, va a venir esta separación. Pero estando en este mundo, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Los placeres terrenales o los placeres divinos? O luchar por buscar esta humildad divina para alcanzar la vida eterna, para alcanzar a llegar a lo que sería la ciudad de Dios. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Este amor es el fundamento de la ciudad celestial. Se caracteriza por la humildad, la búsqueda de la justicia y la gloria de Dios. Los que viven en esta ciudad buscan la unión con Dios y la vida eterna. Es decir, estando aquí, en este mundo, ¿qué buscas? ¿Buscas esos placeres terrenales? ¿Buscas el orgullo, la gloria y la soberbia? ¿O buscas la humildad? Probablemente digas, pero es que mi trabajo, lo que he hecho, me ha llevado a estar aquí en un punto donde yo no he buscado ni la soberbia, ni el orgullo, ni la gloria, como tal, para que me digan a mí. Sin embargo, tus acciones te llevan, el mismo acto humilde, te van a llevar hacia la ciudad terrena. Es decir, tú no estás buscando esto, se van dando, pero sin tener la intención de buscar la soberbia o la gloria, sino simplemente esta cuestión de la humildad. Es por eso que ambos viven mezclados en lo que sería en la ciudad terrena. Es decir, estamos aquí mezclados, nosotros los que buscamos los placeres terrenales o los placeres divinos. Caín y Abel, la ciudad de Dios. Caín y Abel son dos personajes del Antiguo Testamento muy importantes y emblemáticos para el fundamento de la doctrina cristiana, posiblemente cristiana en todas sus denominaciones. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos, independientemente de que San Agustín hable sobre ellos y los tome en cuenta, los tome para hablarnos de estas dos ciudades, para hablarnos de lo que sería la separación y lo que buscamos, no solo exclusivamente en el pensamiento de San Agustín, pero aquí tenemos estas dos figuras, ¿no? Caín, que mata a Abel, Abel, que es el que, disculpen si mi dislexia me traiciona, pero Abel busca dar las ofrendas que realmente son buenas, mientras Caín da las obras. Se enoja tanto porque pues Dios dice, no, pues oye, Caín, sé como Abel, ¿no? Y entonces se enoja y pues le da cuello, ¿no? Lo desvive, sí, voy a decir desvive para no quedar, que no me bajen el video o desmoneticen. Bueno, si es que llega a monetizar. Bueno, en la obra de San Agustín, la ciudad de Dios, Caín y Abel representa dos tipos de personas, que son las dos ciudades, la terrena y la celestial. En el caso de Abel, simboliza al ser humano justo, que vive según la voluntad de Dios. Representa la ciudad celestial, caracterizada por el amor, la paz y la justicia. Su muerte a manos de Caín, ven, mi dislexia no me traicionó, su
muerte a manos de Caín representa el triunfo del bien sobre el mal y la esperanza de la redención. Es decir, hacemos lo que nos corresponde, hacemos lo bueno, buscamos la justicia, la voluntad de Dios, el amor, la paz, y probablemente ahí nos dé en la torre. Y fíjense, estoy leyendo un libro que ahorita se me fue el nombre. En este libro, que después voy a hacer una reseña de este libro, habla sobre un zorro que trae la piedra lunar, y esta piedra lunar lo que trata de, bueno, lo que va a hacer es que este zorro va a tener una transformación. No digo en qué para entrar en detalles, pero lo que destaco es una familia en donde el zorro va y se refugia. Una familia que le da refugio, que le da comida, que son buenas personas. Pero ¿qué sucede? Las desviven. Las desviven por ser buenas personas. Hay un dilema moral ahí muy interesante, un dilema ético entre si nos desarrollamos una vida como Abel o nos vamos como Caín, que Caín simboliza al ser humano que vive según la carne, guiado por sus propios deseos y ambiciones. Representa la ciudad terrena caracterizada por el orgullo, la violencia y la búsqueda del poder. Sus actos de asesinar a Abel reflejan la naturaleza pecaminosa del ser humano y la lucha por la dominación. ¿Qué buscas? ¿Ser como Abel o ser como Caín? Según San Agustín. Probablemente alguno o alguna de ustedes no esté de acuerdo con San Agustín, y si tiene ahí algún punto de vista referente a esto, al tema del día de hoy, sobre Caín y sobre Abel, o sobre la ciudad terrena, sobre la de Dios, te invito a que escribas en los comentarios para que se crea una comunidad de diálogo y de discusión, ¿no? De una manera, obviamente respetando las buenas y las buenas costumbres, ¿no? Buscando lo de Abel y no lo de Caín, es decir, que sean comentarios como que muy mala onda, ¿no? Sino simplemente busquemos la construcción. Pero en esto aquí ya nos enfrentamos a las dos personas, estas dos figuras, a Caín y Abel. Caín, que simboliza al ser humano que vive según la carne, y Abel, que simboliza al ser humano justo que vive según la voluntad de Dios. ¿Cómo vives? ¿Cómo es que tú te desenvuelves en tu día a día buscando ser como Caín o buscando ser como Abel? O a lo mejor dices, en mi caso prefiero una armonía entre ambos, ¿no? Sí, me gustaría como querer un poquito qué es lo que dices. Pues bueno, vamos a relacionar un poco lo que es Caín y Abel con lo que son las dos ciudades. La descendencia de Caín se asocia con la construcción de ciudades y el desarrollo de la civilización material, pero también con la violencia y la idolatría. Es decir, al final de cuentas, estas personas que descienden o bajo esta descendencia del pensamiento de la figura de Caín, buscan este desarrollo material, la idolatría, la violencia y todo lo que probablemente en nuestro día a día no lo topemos o no nos lo topemos o lo veamos por todos lados, ¿no? La descendencia de Abel, por otro lado, se asocia con la vida nómada y humilde, pero también con la fe y la violencia de Dios. Fíjense cómo, qué es lo que buscamos, o qué es lo que se va a buscar, o a qué te invita San Agustín a buscar. Probablemente no eres cristiano, digas, ¿sabes qué, profe? A mí, ahorita paso. No pienses en el hecho cristiano y ni te enfoques que eso que te impida el hecho de decir cristianismo, el hecho de que diga Biblia, el hecho de que diga tomado de la Biblia Caín y Abel, o que sea San Agustín, te impida ver un poco más allá, es decir, ver cómo te quieres relacionar, no necesariamente buscando a lo mejor una cuestión divina, pero sí buscando ser una mejor persona. Y ahí también, ¿qué es lo que vas a buscar? ¿La violencia? ¿O vas a buscar la obediencia a tus buenas costumbres, a tus tradiciones o en lo que creas? Las dos ciudades coexisten en el mundo actual, pero están en constante tensión y conflicto, porque aquí en el mundo donde estamos, y si buscamos las noticias y demás, y digamos 5 noticias importantes del día de hoy, ahí probablemente vamos a encontrar que no son buenas noticias, son noticias bajo la influencia de la descendencia de Caín. Probablemente necesitamos a alguien que diga, estas son las 5 buenas noticias del día de hoy.
Y vamos a encontrar gente como Abel. En ocasiones vemos videos donde decimos, híjole, he perdido mi fe en la humanidad. Pero en ocasiones vemos videos donde decimos, ah, caray, vuelvo a creer en la humanidad. Mi fe vuelve a surgir en la humanidad. ¿Por qué? Porque somos personas que nos desenvolvemos con otras personas y probablemente busquemos en nuestro día a día este dilema entre vivir bajo una descendencia de Caín y de Abel. Por eso te invito a que no te cierres al hecho de que diga cristiano, sino que lo reflexiones y lo debatas también. Es válido no estar de acuerdo. Y que estas dos ciudades coexisten entre nosotros. Al final de los tiempos se dará una separación definitiva entre las dos ciudades, con el triunfo final de la ciudad celestial. Y todos aquellos que buscaron la ciudad terrena bajo este relato bíblico, bajo esta interpretación de San Agustín, pues se quedan en lo terrenal, mueren, no sé, y pónganle el lugar de castigo que ustedes quieran. Y aquellos que van a seguir la vida o busquen ser descendientes de Abel, van a tener una vida celestial eterna, ¿no? ¿Qué nos da esta historia de Caín y Abel? Bueno, según Agustín, San Agustín es una alegoría del conflicto entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre las dos ciudades. Y aquí es donde recordamos a Platón otra vez, mi cuerpo es la cárcel del alma, mi cuerpo es el que se fatiga, yo quiero hacer otras cosas, pero no me deja. Por eso es un conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Seguir la violencia y la idolatría? Haciendo va a decir, es que yo no idolatro a nadie, a lo mejor no en el sentido de la época de San Agustín, sino ahora. ¿Cuáles serían esas características, eso que busca el ser humano de hoy para ser un descendiente de Caín? ¿Qué es lo que busca el ser humano de hoy para ser un descendiente de Abel? Por eso les digo la cuestión del contexto histórico. La terrena y la celestial son estas dos ciudades. Esta historia nos enseña que la vida cristiana es una lucha constante entre las tensiones del mundo y que solo aquellos que viven según la voluntad de Dios alcanzarán la verdadera felicidad y la ciudad celestial, es decir, la ciudad de Dios. Vivimos en un conflicto constantemente estamos en conflicto, ahora lo dije al revés, entre el bien y el mal. Eso es lo que nos invita San Agustín a reflexionar, más allá de que te digo que si busques ser un buen cristiano, busques la vida cristiana, ¿qué vas a buscar? ¿Una vida que busca solamente estos placeres o aquello que trasciende, probablemente aquello que va a trascender más allá de la carnalidad, que nos puede brindar placeres un poquito más, a lo mejor más eternos o más constantes, una satisfacción personal? Y es lo que nos invita a buscar la verdadera felicidad. ¿Y dónde se encuentra la felicidad? Te invito a que en los comentarios también se anote. Ya te dije muchas cosas que anotes en los comentarios. Y si vas manejando, por favor, no lo hagas en ese momento. Puedes orillarte, ¿no? Ni esperes al semáforo en rojo y anote los comentarios. Puedes orillarte, hay una sombrita y anotar la idea antes de que se te vaya. Porque luego dices, ahorita llegando le voy a escribir al profe cuáles son mis comentarios de lo que acabo de hacer. No, tranquilo. ¿Qué tal si se te olvida? Oríllate tranquilamente. O si vas corriendo, tómate tu tiempo, escribe. No te distraigas cuando vayas al volante o incluso cuando vayas corriendo o haciendo alguna otra actividad. ¿Qué buscas? ¿Buscas la descendencia de Caín? ¿Ser de la descendencia de Caín o ser de la descendencia de Abel? Lo dejo ahí a tu criterio. Muchas gracias por escucharme en un episodio más de Filosofía desde el Caribe. Hoy no les dejo tarea. Bueno, no, sí, ya les dejé muchas preguntas. Recuerda mis redes, me puedes buscar como Jumonab, Jumonab, labiodental, o B chica, o B de vaca, la última de Nava. Y ahí me puedes encontrar en Instagram, en TikTok, tengo ahí pequeños capsulillas, o simplemente googlea Filosofía desde el Caribe y me puedes encontrar también en Facebook. Si ves que de repente no alimento mucho Facebook o algo así, no te desesperes. Puedes buscarme en las otras redes. Muchas gracias por escucharme. Espero que tengan un buen día y si no están teniendo un buen día, empezar a construir un buen día. ¿Qué depende de ti para que cambies? ¿Qué no depende de ti y que no puede cambiar para que lo liberes? Muchas gracias. Escuchaste Filosofía desde el Caribe. Mi nombre es Juan Montiel Nava y nos vemos en el siguiente episodio.
Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.